Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre hilos en el mostrador. Hoy es el último capítulo de la tercera temporada de este podcast o podcast. Como siempre me acompaña el profesor Daniel Chernilo, académico en la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy vamos a conversar de Martha Nussbaum. Así es, hola Francisco. Martha Nussbaum es una pensadora norteamericana, nació en el año 1947, está viva, y vamos a hablar de un libro muy bonito que tiene que se llama Crear capacidades, propuestas para el desarrollo humano, ¿sí? Del año 2011. Ella es una escritora extremadamente prolífica, ha escrito sobre justicia, sobre derechos de los animales, sobre cosmopolitismo, derechos humanos en general. Y este es un libro bien aplicado, donde ella trata de mostrar su enfoque filosófico, lo que ella llama el enfoque de las capacidades, lo vamos a explicar, y tratar de ver cómo podrían ser como los rendimientos concretos que esto podría tener desde el punto de vista de la política pública incluso. ¿En qué sentido usa la palabra capacidad? Porque una cosa que he aprendido aquí es que a veces las palabras que tienen un uso común no es el mismo uso que usamos o que se usa en la filosofía o en la sociología. Ya, ella usa esta idea de enfoque de las capacidades junto con otro economista, también muy famoso, que se llama el premio Nobel, que se llama Amartya Sen. Y ambos, con algunas diferencias, pero esas diferencias la verdad es que no nos importan demasiado hoy día, ¿sí? Hacen la siguiente afirmación. Dicen, los seres humanos, para poder llevar a cabo nuestras vidas, requerimos de un conjunto de recursos, bienes, ¿sí? Que permiten que nuestras capacidades como seres humanos se desplieguen. Todos nosotros tenemos, si tú quieres, en potencia, un conjunto de capacidades que son individuales, nos pertenecen a cada uno de nosotros. Algunos son buenos para la pelota, otros son buenos para tocar guitarra, otros son buenos para las matemáticas, ¿sí? Pero esas capacidades que son individuales solo se despliegan, solo se nutren en contextos donde eso no tienen espacio para desarrollarse. Entonces, el enfoque de las capacidades es un enfoque que dice cuáles serían, ¿sí? Aquellos elementos fundamentales que compartimos todos los seres humanos, pero que no todos estamos en las mismas condiciones de desplegar y por lo tanto cuáles serían las condiciones sociales más propicias para que estas capacidades puedan florecer y cada uno de nosotros pueda entonces desplegarla y llevar a cabo una vida lo más satisfactoria posible. Me imagino que estas capacidades no son refraseo. Siento que la palabra capacidad está necesariamente a veces asociada a una idea utilitarista, una idea económica, de una capacidad productiva, si uno quiere. ¿Cómo podemos entender que existen, o más bien, podemos entender que existen capacidades que no son solo económicas o solo productivas y que nos permitan desarrollar este...? Justamente una de las grandes como objetos de crítica de esta tradición de pensamiento es la crítica al pensamiento de los economistas, al pensamiento utilitarista o maximalista, el que tiende a pensar las capacidades como una cuestión puramente instrumental. El listado de las capacidades de Nussbaum es un listado largo, ¿no? Ella habla de tenemos la capacidad de vivir un número de décadas, 70, 80, 90 años, ¿sí? La integridad física, es decir, que nuestro cuerpo se mantenga en un estado de salud básico. Tenemos la capacidad de imaginar, de pensar, de emocionarnos, de juzgar las cosas que nos parecen bien y que nos parecen mal. Tenemos la capacidad de jugar, ¿no? Ella coloca el juego como una de esas capacidades humanas. Tenemos la capacidad de relacionarnos con especies que son distintas a los otros seres humanos. Tenemos la capacidad de crear vínculos con seres humanos del pasado, a través de la literatura, a través de la música, a través de la poesía, a través del cine. Y tenemos un conjunto de capacidades, pocas de las cuales de este listado que te acabo de dar son en ese sentido instrumentales. Por el contrario, lo que tienden es como a crear una suerte como de imagen de un ser humano integral, y por eso entonces tenemos que pensar en sociedades que no reduzcan
nuestras capacidades a la capacidad de ganar dinero, que no reduzcan nuestras capacidades, ¿sí?, a la capacidad de aprender determinados contenidos y devolverlos en una prueba, sino que los vean de manera integral. Y por esto tengo esta idea de desarrollo humano, ¿sí? En todos los países del mundo que están afiliados a la ONU se escriben informes para el desarrollo humano, que a contar de los 90 se transformó en una manera de tratar de pensar el bienestar en la sociedad más allá del PIB, más allá del crecimiento de la economía, justamente integrando esta idea de que para que haya bienestar, la economía es muy importante, pero está lejos de ser la única dimensión. Tengo muchas preguntas, pero voy a tomar agua para no atragantarte. Estos informes de desarrollo humano no son los mismos informes que miden felicidad, ¿no? ¿Están relacionados quizás? Los informes de desarrollo humano agarran temas específicos. No sé si seguramente habrá habido alguno que haya querido pensar o tratar de medir felicidad, pero tienen como dimensiones básicas cuestiones como el estado de salud de la población, ¿sí?, las expectativas de vida de la población, los niveles educativos de la población, la igualdad de género en la sociedad. Entonces tienen que ser indicadores súper generales para poder permitir comparaciones entre países. Tienen que estar súper simplificados, porque cuando se llega al momento de las grandes cumbres, no hay espacio para estas discusiones extremadamente sutiles, sino que tenemos que poder hacer alguna clase de ranking. Pero lo más importante, piensa Nussbaum, es que están construidas sobre la base de que el bienestar económico en sí mismo es insuficiente, por múltiples razones. Porque no somos únicamente seres humanos, ¿no?, que estamos preocupados de maximizar nuestros beneficios, porque las sociedades son desiguales y que por tanto el que aumente el ingreso de un país puede decir poco y nada respecto de cómo han mejorado o empeorado la calidad de vida de las personas más pobres. En cambio, si tenemos indicadores respecto de los niveles de escolaridad o de los niveles de las expectativas de vida, como proxy para pensar en la salud, entonces se nos empieza a complejizar un poco más ese puzzle y podemos saber que hay determinadas capacidades de los seres humanos, ¿sí?, que se pueden desplegar de mejor manera en espacios donde, habiendo crecimiento o desarrollo económico o bienestar económico, ese se puede observar en un conjunto más complejo de dimensiones. Te le pregunto a propósito del enfoque que uno le puede dar a este enfoque de las capacidades en un mundo tan globalizado, pero que aún así mantiene particularidades geográficas, particularidades climáticas, si uno quiere, o sea, diferencias culturales dadas por el espacio que uno ocupa en el mundo, ¿no? ¿Son capacidades con un enfoque universal o con un enfoque más bien particularista o regionalista? Esa es una pregunta que ella se hace, una reflexión que ella hace muy claramente en el libro, ¿no? Ella parte diciendo el enfoque de las capacidades es, creo, de un economista originalmente de Pakistán. Amartya Sen viene de la India. Yo soy una mujer de origen judío que viene de Estados Unidos. El enfoque de las capacidades lo hemos desarrollado en distintas partes del mundo. O sea, se ha medido en distintas partes del mundo. Pero yo creo que hace una cuestión bien importante que yo comparto, que es que por una parte dice, mire, en tanto especie, los seres humanos somos los mismos en todos lados. Entonces, la necesidad de salud, de emoción, de establecer vínculos emocionales, de establecer vínculos con otras especies, ¿sí?, de jugar. Esas son características universales. No hay niños que no jueguen. Por supuesto que los niños juegan de manera distinta en distintos contextos, pero lo importante es que jueguen. Entonces, es un enfoque que busca como combinar la dimensión más universal. Todos los seres humanos tenemos un conjunto de necesidades y de capacidades que son innatas, pero que se despliegan colectivamente y que por tanto las instituciones en las que vivimos, ¿sí?, las potencian o las restringen. Pero al mismo tiempo, esa universalidad se expresa de manera súper distinta, porque los juegos son distintos, porque las formas de vida son distintas, porque las familias están construidas de manera distinta, y sin embargo todas responden a la necesidad de establecer, por ejemplo, vínculos emocionales. El que todos tengamos una identidad, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño está el derecho de los niños a tener un nombre, ¿no? El derecho al nombre es un derecho a la identidad, no es a tener tal o cual nombre, ¿no? No es a tener un nombre occidental o
en otro idioma, es el hecho de que a mí me reconozcan como un ser humano único. Bueno, esas capacidades, ¿no?, son universales, pero se expresan, ¿sí?, de manera muy diversa. Y lo que entonces este enfoque busca justamente es complejizar la medida, nuevamente, las medidas de desarrollo económico, de bienestar económico, atendiendo a las particularidades, sin olvidar que hay un marco común. Daniel, debemos hacer una pausa para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por permitirnos grabar este programa, por auspiciarlo. Y me gustaría preguntarte cómo compatibiliza el enfoque de las capacidades entre este enfoque que pareciera ser, si uno habla, por ejemplo, de vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación, pensamiento, características que son más bien enfocados en una persona particular, en un individuo. ¿Cómo da el salto argumental a la relación entre los individuos? Y también, no, esa te la hago después, creo. Nussbaum dice lo siguiente, dice, ella se posiciona, esa es su posición personal, ella cree que el enfoque es más general, desde una posición más cercana al liberalismo, donde justamente el valor del individuo es muy significativo, es muy alto. Pero al mismo tiempo, su enfoque de las capacidades es muy crítico con la idea liberal, como tradicional, de que los individuos somos autónomos y nos ponemos nuestros propios proyectos y le echamos para adelante hasta que los conseguimos, porque justamente lo que muestra aquí es que requerimos de un conjunto de instituciones, ¿sí?, de un conjunto de relaciones, de personas, de reglas, de recursos, ¿sí?, de imaginación para construir estos espacios comunes. Entonces ella dice, tenemos que construir estos espacios donde la protección del individuo, o más bien, la promoción del individuo esté en el centro. Y en ese mismo contexto lo que va a suceder es que nos vamos a dar cuenta que hay determinados grupos de individuos que, por razones históricas, culturales, socioeconómicas, son los que están en condiciones más desmejoradas. Y por tanto, el enfoque de las capacidades, dice ella, opera como un umbral. Nadie debiese estar debajo de un determinado nivel para poder desplegar esas capacidades, ¿no?, sus propias capacidades. Entonces, aquí no hay una oposición entre el individuo y el grupo. Hay una, si tú quieres, una primacía del individuo, porque hay una cuestión muy fuerte con la inviolabilidad del cuerpo, la integridad del cuerpo, ¿sí?, la capacidad de expresar, ¿no?, con libertad, dolor, emociones, alegría, placer sexual, ¿sí? Pero al mismo tiempo, justamente porque lo que se trata de mirar es cómo están funcionando las sociedades de manera más general, también es muy evidente para el enfoque de las capacidades que hay determinados grupos que son especialmente vulnerables porque en la sociedad ocupan un rol especial. La pregunta que no te hice hace un momento, pero que quiero hacer ahora, es la relación del enfoque de las capacidades con la política, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta forma de entender ciertos elementos que permiten el desarrollo para una mejor vida con nuestra propia actividad política comunitaria, que a veces pareciera ser que pone ciertos cortapisas a estas capacidades o quizás necesita limitarlos realmente? Este es un buen libro para terminar, yo creo, esta temporada de las relaciones en filosofía y política, porque Nussbaum tiene libros súper filosóficos, abstractos, ¿no?, como de filosofía pura. Pero este es un libro donde ella directamente se hace cargo de la pregunta de cómo podemos los filósofos que creemos en este enfoque, ¿no?, influenciar la política pública. Entonces yo diría que a su juicio hay como 3 o 4 cosas bien significativas. La primera es este sentido como de integralidad, de que el enfoque de las capacidades nos muestra que los seres humanos somos bien multidimensionales y que en esa multidimensionalidad no sacamos nada con que los niños solo jueguen o que los adultos solo ganen dinero, ¿sí?, porque efectivamente requerimos hablamos de inteligencia emocional, de capacidad de esparcimiento, de estándares de salud, de vínculos con el medio ambiente y con otras especies que son
que son muy importantes. Entonces dice, la política tiene la obligación, o el Estado tiene la obligación de avanzar, si tú quieres, como de esta manera como más mancomunada, ¿sí? De forma tal de mantener a la vista esta integralidad. Parte de lo que ella critica permanentemente son estos enfoques que tienden a ser como unidimensionales, ¿no? A concentrarse, bueno, si esto está bien, entonces todo el resto está bien. ¿Okay? Si hay democracia política, entonces todo, ¿no? Las sociedades están bien. Si hay crecimiento económico, entonces ¿no? Las sociedades están avanzando. Entonces, por supuesto que eso es positivo, pero lo que necesitamos es esta dimensión más comprensiva. De hecho, en algún momento en el libro ella dice, mire, sí, yo hago este listado con 10 capacidades, ¿no? Aquí las puedo nombrar rápido: vida, salud física, integridad, sentido, imaginación, emociones, razón práctica, afiliación, la relación con otras especies, el juego y la preocupación y control sobre el entorno. Ya, un listado largo, no importa. Pero ella dice, hay dos que a mí me parecen que son una suerte como de las más significativas. Y dice ella que son la razón práctica y la afiliación. Razón práctica es la manera que los filósofos dicen moral, ¿no? Es la capacidad de los seres humanos de poder decidir libremente qué les parece que es bueno y qué no es bueno. Que en muchas partes del mundo, en muchos grupos, ¿no? Eso es algo que es una libertad que no se puede dar por descontada. Y la segunda es la capacidad de establecer vínculos de afiliación, de tener amigos, de establecer, ¿no? Relaciones o de salir de relaciones abusivas. ¿Sí? Entonces, ella dice, estas dos son centrales, a pesar de que ella quisiera, ¿no? Defiende como el catálogo completo, porque es la que nos permite también, o le permite a los individuos darse cuenta, a ser conscientes que hay otras dimensiones de su vida, ¿sí? Donde sus capacidades no están siendo desplegadas. Entonces hay como esta permanente invitación a la política de, por un lado, avanzar como de manera integral y de que ninguna de estas dimensiones se nos quede demasiado abajo, ¿no? Porque cualquiera de ellas que se nos pierde, ¿sí? Lo que significa es que hay algo entonces de nuestra como dimensión más fundamental como seres humanos que queda en entredicho. Tengo dos preguntas. La primera requiere una introducción. No sé si has visto Downton Abbey, el personaje que hace Maggie Smith, que está como condesa media, que es viuda y que en algún capítulo se queja y dice, antes de 1914 nadie pensaba nada. Pensar está sobrecalificado. ¿Por qué, y esto haciendo un recuento quizás de esta temporada, por qué de pronto vemos en el siglo XX, particularmente a fines del XIX, un desarrollo acelerado y a grandes pasos de pensar la política de una forma distinta, de una forma nueva? ¿Qué pasó ahí? Y por otro lado, me gustaría así que nos dieras unas papitas sobre qué se viene para una próxima temporada. Respecto a la política, yo creo que el gran cambio que experimenta buena parte del mundo en la segunda mitad del XIX y durante la primera mitad del siglo XX es la aparición de la democracia. La democracia no únicamente como el ir a votar, que ya es mucho, que las personas puedan elegir quiénes los gobernaban, ya es, ¿no? A veces cuesta pensar en lo increíble y lo inusual que es en la historia de la humanidad, pero es el hecho de que detrás de la idea de la democracia está el hecho de que yo soy dueño de mi destino. Y ese es un desafío muy grande para la política y en último término un desafío que cambia la sociedad completa. Porque si yo soy dueño de mi destino, no respecto a los destinos del país, y si vivo en un país grande, un país con influencia para hacer cosas en distintas partes del mundo, si es un país pequeño con menos influencia, entonces medio inevitablemente aparece la idea de que, bueno, si soy dueño del destino del país, soy también dueño del destino de mi propia biografía. Entonces, yo creo que es un cambio muy, muy, muy radical y que obliga entonces a repensar la política de manera muy significativa, porque hasta 1850 había muy pocos pensadores que creían que la democracia política que hoy día tenemos era una cosa buena. Es una innovación en ese sentido muy radical. Entonces, enfoques como el enfoque de las capacidades, lo que hace es como tomarse en serio esas transformaciones y decir, bueno, si queremos poder
voy a hablar no es el lenguaje Nussbaum, imaginar la sociedad que queremos, bueno, entonces tenemos que tener espacio, el tiempo, los recursos y las instituciones para desarrollarnos y ser también los seres humanos que queremos lograr. ¿Sí? Yo creo que el cambio más significativo en ese sentido va por el cambio cultural tremendo que significa, ¿no?, la irrupción de la democracia política en un periodo relativamente corto. ¿Qué se viene en la última temporada? No vamos a adelantar demasiado, pero sí podemos decir que vamos a hablar de pensadores latinoamericanos. Nos vamos a venir al continente, vamos a seguir una cronología también como la que hemos hecho hasta ahora, nos vamos a concentrar en autores del siglo XX y contemporáneos. Sí, vamos a hablar de distintos temas, vamos a mezclar autores de distintas disciplinas. No quiero adelantar demasiado porque debo confesar que todavía estoy afinando algunos detallitos del orden, pero vamos a viajar, a acercarnos a América Latina y vamos a hablar de pensamiento latinoamericano en la 4ª temporada. Buenísimo, entonces los dejamos muy invitados, muy invitadas a escucharnos en la próxima temporada, la 4ª temporada de Entre Hilos, y que estén muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Francisco. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.